Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos y familia. Título de la lección: Nuestro Dios perdonador. Nuestro texto inicial se encuentra en Proverbios capítulo 28, verso 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Parte número 1. Introducción. El que encubre sus transgresiones no prosperará, mas el que las confiesa y las abandona alcanzará misericordia. Si los que esconden y disculpan sus faltas pudiesen ver cómo Satanás se alegra de ello y los usa para desafiar a Cristo y sus santos ángeles, se apresurarían a confesar sus pecados y a renunciar a ellos. De los defectos de carácter se vale Satanás para intentar dominar toda la mente, y sabe muy bien que si se conservan estos defectos, lo logrará. De ahí que trate constantemente de engañar a los discípulos de Cristo con su fatal sofisma de que les es imposible vencer. Pero Jesús aboga en su favor con sus manos heridas, su cuerpo quebrantado, y declara a todos los que quieran seguirle: «Bástate mi gracia. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Nadie considere, pues, sus defectos como incurables. Dios concederá fe y gracia para vencerlos. Aquellos que miren durante un tiempo suficiente en el espejo divino para ver y despreciar sus pecados, su desemejanza con el manso y humilde Jesús, tendrán fuerza para vencer. Todos los que realmente creen confesarán y olvidarán sus pecados. Cooperarán con Cristo en la obra de controlar sus tendencias al mal, hereditarias y cultivadas, para que el pecado no tenga dominio sobre ellos. Mirando a Jesús, el autor y consumador de su fe, serán transformados a su semejanza, crecerán hasta la plena estatura de hombres y mujeres en Jesús. Aquellos que realmente creen, que confiesan y olvidan sus pecados, llegarán a ser cada vez más semejantes a Cristo, hasta que en el cielo pueda decirse de ellos: «En Él estáis cumplidos». El amor de Dios aún implora al que ha escogido separarse de Él y pone en acción influencias para atraerlo de vuelta a la casa del Padre. El hijo pródigo volvió en sí en medio de su desgracia. Fue quebrantado el engañoso poder que Satanás había ejercido sobre él. Se dio cuenta de que su sufrimiento era la consecuencia de su propia necedad y dijo: «¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre». Desdichado como era, el pródigo halló esperanza en la convicción del amor de su padre. Fue ese amor lo que lo atrajo hacia el hogar. Del mismo modo, la seguridad del amor de Dios constriñe al pecador a volverse a Dios. Su benignidad te guía al arrepentimiento. La misericordia y compasión del amor divino, a manera de una cadena de oro, rodea a cada alma en peligro. El Señor declara: «Con amor eterno te he amado, por lo tanto te soporté con misericordia». Parte número 2. Ayuno y adoración. Hay muchos profesos cristianos cuyas confesiones del pecado son similares a las de Acán. Reconocen su indignidad en forma general, pero rehúsan confesar los pecados cuya culpabilidad descansa sobre su conciencia y se han provocado el enojo de Dios sobre su pueblo. Muchos ocultan así pecados de egoísmo, engaño, falta de honradez para con Dios y su prójimo, pecados en la familia y muchos otros que es adecuado confesar a Dios.
El genuino arrepentimiento proviene del reconocimiento del carácter ofensivo del pecado. Esas confesiones generales no son fruto de una verdadera humillación del alma delante de Dios. Dejan al pecador con un espíritu de complacencia propia que los hace proseguir como antes hasta que su conciencia se endurece y las advertencias que una vez los sacudieron apenas producen un sentimiento de peligro y después de un tiempo su conducta pecaminosa parece correcta. Hay una gran diferencia entre admitir los hechos después de que se han probado y confesar los pecados que solo son conocidos por Dios y nosotros mismos. Vivimos en el periodo más solemne de la historia de este mundo. La suerte de innumerables multitudes que pueblan la tierra está por decidirse. Tanto nuestra dicha futura como la salvación de otras almas dependen de nuestra conducta actual. Necesitamos ser guiados por el Espíritu de verdad. Todo discípulo de Cristo debe preguntar seriamente: Señor, ¿qué quieres que haga? Necesitamos humillarnos ante el Señor, ayunar, orar y meditar mucho en su santa palabra, la Biblia, especialmente acerca de las escenas del juicio. Debemos tratar de adquirir actualmente una experiencia profunda y viva en las cosas de Dios, sin perder un solo instante. En torno nuestro se están cumpliendo acontecimientos de vital importancia. Nos encontramos en el terreno encantado de Satanás. No duerman, centinelas de Dios, que el enemigo está emboscando, listo para lanzarse sobre ustedes y hacerlos sus presas en cualquier momento en que caigan en descuido y somnolencia. El Señor ha especificado el ayuno que ha elegido y que aceptará. Es el que da frutos para su gloria, de arrepentimiento, de consagración y de verdadera piedad. En el ayuno que Dios ha escogido se pondrán en práctica misericordia, ternura y compasión. Se repudiará la avaricia y habrá arrepentimiento del fraude y la opresión, y se renunciará a ellos. Se usarán toda la autoridad e influencia para ayudar a los pobres y oprimidos. El profeta Daniel estaba muy cerca de Dios cuando lo buscaba confesando sus pecados y humillando su alma. No procuraba disculparse, sino que reconocía la plena extensión de su transgresión. En nombre de su pueblo confesó pecados que él no había cometido y buscó la misericordia de Dios para poder mostrar a sus hermanos sus pecados. A todos los que buscan con verdadero arrepentimiento, Dios da la seguridad: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Parte número 3. El comienzo de la oración. Los levitas en su himnario registrado por Nehemías cantaban: Tú, oh Jehová, eres solo Dios. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos y toda su milicia, la tierra y todo lo que está en ella. Tú vivificas todas estas cosas. En cuanto se refiere a este mundo, la obra de la creación de Dios está terminada, pues fueron acabadas las obras desde el principio del mundo. Pero su energía sigue ejerciendo su influencia para sustentar los objetos de su creación. Una palpitación no sigue a la otra, y un hálito al otro, porque el mecanismo que una vez se puso en marcha continúe accionando por su propia energía inherente, sino que todo hálito, toda palpitación del corazón es una evidencia del completo cuidado que tiene de todo lo creado, aquel en quien vivimos y nos movemos y somos. La mano de Dios dirige los planetas y los mantiene en su puesto, en su ordenada marcha a través de los cielos y el universo. Las obras de la creación dan testimonio de la grandeza y del poder de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos.
Los que reciben la palabra escrita como su consejera encontrarán en la conciencia un auxiliar para comprender a Dios, porque las cosas invisibles de Él, su eterna paciencia y su divinidad se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas. Si queréis ver las evidencias de que hay un Dios, contemplad a vuestro alrededor. Al azar, el que está hablando a vuestros sentidos e impresionando vuestra alma mediante sus obras creadas. Dejad que vuestros corazones reciban esas impresiones y la naturaleza será para vosotros un libro abierto y os enseñará la verdad divina a través de las cosas familiares. Los árboles elevados no serán considerados con indiferencia. Cada flor que se abre, cada hoja con sus venas delicadas, testificará de la habilidad infinita del gran artista maestro. Las rocas macizas y las elevadas montañas que se levantan a la distancia no son el resultado de la casualidad. Hablan con silenciosa elocuencia de aquel que se sienta en el trono del universo, exaltado y excelso. Conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras. Todos los planes son perfectos. Cuánto pavor y reverencia debiera inspirar su nombre. Jehová el Eterno, el que posee existencia propia, el no creado, el que es fuente de todo y el que lo sustenta todo, es el único que tiene derecho a la veneración y adoración supremas. Se prohíbe al hombre dar a cualquier otro objeto el primer lugar en sus afectos o en su servicio. Cualquier cosa que nos atraiga y tienda a disminuir nuestro amor a Dios o que impida que le rindamos el debido servicio es para nosotros un Dios, un ídolo. Parte número 4. Lecciones del pasado. La historia de la vida de Israel en el desierto fue registrada en beneficio del Israel de Dios hasta la consumación de los siglos. El relato de la forma como trató Dios a los peregrinos mientras iban de un lugar a otro, mientras pasaban hambre, sufrían sed y cansancio, y en las sorprendentes manifestaciones de su poder para auxiliarlos, está lleno de amonestaciones para su pueblo de la actualidad. Los diversos incidentes por los que pasaron los hebreos constituyen una escuela donde se prepararon para actuar en su prometido hogar de Canaán. Dios quiere que su pueblo repase ahora, con espíritu humilde y espíritu abierto, las pruebas por las cuales pasó el antiguo Israel, a fin de que puedan recibir instrucción y prepararse para la Canaán celestial. En el capítulo 9 de Nehemías se registran las obras del Señor a favor de su pueblo y se destacan los pecados de éste cuando se apartó de Dios. Esos pecados habían separado al pueblo de Dios y éste le había permitido caer bajo el dominio de naciones paganas. Esta historia se ha registrado para nuestro beneficio. Lo que ha sucedido sucederá y necesitamos recurrir a Dios en busca de consejo. No debemos confiar en los consejos de los hombres. Necesitamos mayor discernimiento para que podamos distinguir entre la verdad y el error. La historia de los hijos de Israel muestra los resultados seguros de desviarse de los principios bíblicos hacia las costumbres y prácticas de los hombres. El Señor no apoyará ningún plan que satisfaga el egoísmo de los hombres y haga daño a la obra divina. No dejará prosperar las maquinaciones que aparten de la fidelidad a sus mandamientos. Él demanda que los talentos prestados al hombre, éste los use para andar en su camino y hacer justicia y juicio, ya sea para derribar o para restaurar y edificar. Dios no quiere que sigamos la sabiduría de los hombres que han desobedecido su palabra y se han convertido a sí mismos en un baldón para sus prácticas y consejos.
Dios requiere que confesemos nuestros pecados y humillemos nuestro corazón ante Él, pero al mismo tiempo debiéramos tenerle confianza como un Padre tierno que no abandonará a aquellos que ponen su confianza en Él. Dios no nos abandona debido a nuestros pecados. Quizás hayamos cometido errores y contristado a su espíritu, pero cuando nos arrepentimos y vamos a Él con corazón contrito y humilde, Él no nos rechaza, no nos desdeña. Hay estorbos que deben ser retirados. Se han fomentado sentimientos equivocados y ha habido orgullo, suficiencia propia, impaciencia y murmuraciones. Todo esto nos separa de Dios. Deben confesarse los pecados. Debe haber una obra más profunda de la gracia en el corazón. Quizás os parezca que sois pecadores y estáis perdidos, pero precisamente por eso necesitáis de un Salvador. Si tenéis pecados que confesar, no perdáis el tiempo. Los momentos son de oro. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Serán saciados los que tienen hambre y sed de justicia, pues Jesús lo ha prometido. Precioso Salvador, sus brazos están abiertos para recibirnos y su gran corazón de amor espera para bendecirnos. Parte número 5. La ley y los profetas. Sería una escena muy agradable para Dios y los ángeles el que sus seguidores de esta generación se unieran como lo hizo Israel del antaño. Se refiere especialmente al reavivamiento de los días de Nehemías, en un pacto solemne para guardar y cumplir todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Nuestro Dios es un Padre tierno y misericordioso. Su servicio no debe mirarse como una cosa que entristece, como un ejercicio que desagrada. Debe ser un placer adorar al Señor y participar en su obra. Dios no quiere que sus hijos, a los cuales proporcionó una salvación tan grande, obren como si Él fuera un amo duro y exigente. Él es nuestro mejor amigo y cuando le adoramos quiere estar con nosotros para bendecirnos y confortarnos, llenando nuestro corazón de alegría y amor. El Señor quiere que sus hijos hallen consuelo en servirle y más placer que fatiga en su obra. Él quiere que quienes vengan a adorarle le lleven pensamientos preciosos acerca de su amor y cuidado, a fin de que estén alentados en toda ocasión de la vida y tengan gracia para obrar honrada y fielmente en todo. Los bienes de su Señor habían sido confiados al mayordomo infiel con propósitos de benevolencia, pero éste los había usado solamente para sí mismo, egoístamente. Así también había hecho Israel. Dios había elegido la simiente de Abraham. Con brazo poderoso la había librado de la servidumbre de Egipto, la había hecho depositaria de la verdad sagrada para bendición del mundo, le había confiado los oráculos vivos para que comunicase la luz a otros, pero sus mayordomos habían empleado estos dones para enriquecerse y exaltarse a sí mismos. Así sucedía en los días de Cristo y así sucede hoy. Miremos la vida de muchos de los que aseveran ser cristianos o hijos de Dios. El Señor los ha dotado de capacidad, poder e influencia, les ha confiado dinero, a fin de que sean colaboradores con Él en la gran redención. Todos estos dones han de ser empleados en beneficiar a la humanidad, en aliviar a los dolientes y menesterosos. Debemos alimentar a los hambrientos, vestir a los desnudos, cuidar de la viuda y los huérfanos, servir a los angustiados y oprimidos.
Dios no quiso nunca que existiese la extensa miseria que hay en este mundo. Nunca quiso que un hombre tuviese tanta abundancia de los lujos de la vida, mientras que los hijos de otros llorasen por necesidad de pan. Las riquezas debidamente empleadas realizarán mucho bien. Se ganarán almas para Cristo. El que sigue el plan de la vida de Cristo verá en las cortes celestiales a aquellos por quienes ha trabajado y se ha sacrificado en esta tierra. Parte número 6. Alabanza y petición. Acabado el canto de alabanza, los dirigentes de la congregación relataron la historia de Israel para demostrar cuán grande había sido la bondad de Dios hacia ellos y cuán ingratos habían sido. Entonces toda la congregación pactó que guardarían todos los mandamientos de Dios. Habían sido castigados por sus pecados, ahora reconocían la justicia con que Dios los había tratado y se comprometían a obedecer su ley, y para que su pacto fuese una fiel alianza y se conservase en forma permanente como recuerdo de la obligación que habían asumido, fue escrito, y los sacerdotes, levitas y príncipes lo firmaron. Debía servir para recordar los deberes y proteger contra la tentación. Los del pueblo juraron solemnemente que andarían en la ley de Dios, que fue dada por mano de Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos de Jehová nuestro Señor, y sus juicios y sus estatutos. No porque le hayamos amado primero a Cristo, Él nos habría amado, sino porque Él nos amó a nosotros primero. Aunque éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No nos trata conforme a nuestros méritos. Por más que nuestros pecados hayan merecido condenación, Él no nos condena. Año tras año ha soportado nuestra flaqueza e ignorancia, nuestra ingratitud y malignidad. A pesar de nuestros extravíos, de la dureza de nuestro corazón, de nuestro descuido de su santa palabra, nos alarga y extiende aún su mano maravillosa. Por medio de Jesucristo, el Señor Dios tiende siempre su mano en señal de invitación a los pecadores y caídos. A todos los quiere recibir, a todos les da la bienvenida. Se gloría en perdonar a los mayores pecadores, arrebatará la presa al poderoso, libertará al cautivo, sacará el tizón del fuego, extenderá la cadena de oro de su gracia hasta las más oscuras profundidades de la miseria humana y elevará al alma más envilecida por el pecado. Todo lo que Dios podría hacer lo ha hecho para manifestar su amor y misericordia para vosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, descansad en la seguridad del amor de Dios. Dios no nos amó porque le hayamos amado primero, sino porque, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, haciendo una provisión plena y abundante para nuestra redención. Aunque por causa de la desobediencia merecíamos el desagrado y la condenación de Dios y aun la muerte, Él no nos abandonó para dejarnos que lucháramos contra el poder del enemigo con nuestra propia fortaleza tan débil y finita. Los ángeles santos luchan por nosotros y si cooperamos con ellos podremos ser victoriosos sobre todos los poderes del mal. Si nos acercamos a Él por fe, Él se acercará a nosotros, nos adoptará en su familia y nos hará hijos e hijas suyos. Parte número 7. Para estudiar y meditar, les recomendamos leer en el libro El Camino a Cristo, el capítulo para obtener la paz interior en las páginas 37 a la 41 y en el libro Cada día con Dios, el capítulo Puedes vencer en la página 256.
Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad para acercarnos más y más a Dios. Él también se ha acercado ya a nosotros a través de su Santo Espíritu que nos guía en la lectura de su bendita palabra, la Biblia. Y por eso te deseo que hoy y siempre puedas tomar las mejores decisiones. Cada día que pasa, todo el mundo cambia. Si ahora hay luz, vendrá oscuridad. Si río y tristeza vendrá, ¿cuál será mi oportunidad? Si la pena me llega a tocar, ¿dónde será posible encontrar ayuda para mi herida sanar? Solo existe un lugar donde hallar ayuda en mi necesidad, junto a los pies de mi Salvador. Llámalo Jesús, mi Señor. Solo existe un lugar donde hallar ayuda en mi necesidad, junto a los pies de mi Salvador. Llámalo Jesús, mi Señor. Tu día quisiera invitarte, vengas a Él, que aprendas de Él y desde ahora te unas con Él. Cuando vengan las pruebas, confiado en Él podrás resolver. Penas habrá, pero tú vencerás. El cambio en ti podrás luego ver. Solo existe un lugar donde hallar ayuda en mi necesidad, junto a los pies de mi Salvador. Llámalo Jesús, mi Señor. Solo existe un lugar donde hallar ayuda en mi necesidad, junto a los pies de mi Salvador. Llámalo Jesús, mi Señor.